Sirius estaba en el número 12 de Grimmauld Place. Había acordado con Harry que debían comenzar a destruir los Horrocruxes que conocían, de lo contrario, todo el entrenamiento que Harry había hecho sería inútil. Si bien Shinichi estaba realmente molesto por su nueva edad, era una bendición disfrazada. Ahora tenían el tiempo que necesitaban para entrenarlo adecuadamente en su magia. Harry comenzaría mientras estuviera en Gran Bretaña y luego ambos continuarían cuando regresara. Afortunadamente, Shinichi solo necesitaba dominar las materias relacionadas con la varita para obtener la mayor cantidad de beneficios de su madurez cuando finalmente sucedió. Podía esperar para obtener un conocimiento más profundo de los temas como herbología, pociones, runas, aritmancia y demás hasta una fecha posterior. Harry y Shinichi sospechaban que Shinichi también estaba sujeto a la profecía. De lo contrario, no tendría sentido que Dumbledore vinculara su magia. Ni siquiera podía haber sabido sobre Shinichi ya que sus padres no eran tan conocidos en el mundo mágico. Yukiko puede ser una bruja, pero se había concentrado en ser actriz antes de tener a Shinichi, por lo que los contactos políticos que Dumbledore pudo haber tenido en Japón no le habrían hablado de ella. Ella vivía más en el mundo mugle de todos modos. Sus padres eran un mago nacido de mugles y una mujer mugle. Y Yusaku era un escritor de misterio. Si bien Dumbledore vigilaba el mundo mugle en Gran Bretaña para tratar de mantenerse al día con los planes de Voldemort, sería demasiado si lo hiciera también en otros países. Sirius había decidido comenzar su búsqueda de los Horrocruxes en Hogwarts. Sabía por Harry cómo entrar en la sala de los menesteres. Era la única habitación que coincidía con la descripción del escondite del Horrocrux. Utilizando su conocimiento de los pasadizos secretos del castillo y su forma animaga, entraría, destruiría la diadema con un frasco de veneno de basilisco que había conseguido de un viejo boticario en Kioto y saldría durante una noche de luna nueva. Nadie debía verlo y una noche sin luna era mejor no ser visto. No había necesidad de alertar a Mor de su supervivencia hasta que fuera demasiado tarde para que pudiera hacer algo. Además de su trabajo de destruir el Horrocrux, quería averiguar más sobre la situación actual en Gran Bretaña, qué miembros de la Orden del Fénix podrían ver la verdad sobre Dumbledore y cuáles eran solo ovejas tontas y qué hizo el ministerio para atrapar a los sirvientes de Voldy. La información era crucial para el éxito de Harry y, si bien tener a los gemelos como informantes era genial, Sirius podía averiguar más al no sospechar de la gente en su forma de perro. Miró alrededor de la casa oscura y polvorienta solo para encontrar a Creacher murmurando sobre fallarle a su amo Regulus. Esto hizo que Sirius sospechara. ¿Por qué Creacher le habría fallado a Regulus? Su hermano había muerto hace años incluso antes de que Harry hubiera detenido a Voldy. Decidió escuchar y no darse a conocer ante el elfo que aún le desagradaba. Si bien había tenido la intención de fingir su muerte, el elfo había hecho todo lo posible para ayudar a los partidarios de Voldemort a contarle secretos a Narcisa. Lo que obtuvo de los dementes desvaríos del elfo fue que no podía destruir un relicario. Un relicario que Regulus quería que destruyera. Sirius decidió buscar el relicario. Creacher lo tenía en su armario. Entonces, mientras el elfo todavía estaba en el primer piso, Sirius fue a la cocina y buscó el relicario en el armario y lo encontró fácilmente. Cuando lo vio, se detuvo. Reconoció el signo en el frente de inmediato. Era la marca de Slytherin. Esto era demasiado fácil. Tenía uno de los Horrocruxes sin tener que ir a buscarlo. Por lo que Harry recordaba de su visión, este era el relicario que estaba escondido en una cueva llena de inferi. Bueno, no se quejaría de tener suerte por una vez en su vida. Envolvió el Horrocrux en una capa de seda de acromántula, el único material capaz de bloquear la influencia de un Horrocrux en una persona, y salió de la casa sin mirar atrás. Destruiría el Horrocrux cuando estuviera seguro de que estaba solo y lejos de todos los posibles peligros para el plan. Voldemort no podría descubrir que estaban apuntando a sus Horrocruxes o les quitaría los que no habían conseguido hasta entonces. Y Dumbledore lo complicaría todo. Intentaría sacar ventaja de los Horrocruxes. No, lo haría en secreto. Se concentró y se apareció en Hogsmeade. Fue justo antes de que las tiendas cerraran por la noche y logró colarse en el sótano de Oniruques, la tienda de dulces, usando un hechizo desilusionador. Abrió la trampilla oculta y atravesó el largo túnel que conducía a la estatua de la bruja jorobada. Lanzó un Omenum Rebelio para asegurarse de que no había nadie alrededor, abrió la parte de atrás con la contraseña y se deslizó hasta el piso. Se convirtió en su forma animaga y se mantuvo en las sombras mientras subía al séptimo piso hasta el retrato del mago chiflado que intentaba enseñar ballet a los trolls.
Sirius volvió a su forma humana y caminó 3 veces pensando que necesitaba encontrar el escondite del Horrocrux. Después de la tercera vez, apareció la puerta de la sala de los menesteres y Sirius entró rápidamente. Lo que encontró fue más de lo que esperaba. Había tantas cosas dentro de la habitación. Cómo deseaba tener más tiempo para ver si había algo útil para él y Harry. Sirius luego pensó mucho en un mapa que mostrara el camino hacia el Horrocrux y lo consiguió de inmediato. Harry le había explicado muy bien el funcionamiento de la habitación. Sirius estaba un poco molesto porque los merodeadores no encontraron esta habitación durante su tiempo en Hogwarts, pero no podía cambiar el pasado. Sirius siguió las instrucciones y después de 5 minutos llegó a un busto de un viejo mago que tenía una peluca y la diadema perdida de Ravenclaw en la cabeza. Sirius sacó el relicario y el frasco con veneno de basilisco y puso la diadema al lado del relicario. Primero dejó caer un poco de veneno en la diadema. Luego el relicario recibió el mismo tratamiento. Ambos Horrocruxes comenzaron a chillar hasta que una nube negra se levantó de ellos y desapareció. Ambas reliquias de los fundadores fueron destruidas irreparablemente. Sirius decidió dejarlas escondidas en la habitación ya que no podían hacer más daño. Luego se dio la vuelta para irse cuando vio un gabinete desvanecido roto. De repente, se le hizo claro lo que había significado la mención de un armario en el sueño de Harry. Aunque no le gustaba Dumbledore y no le importaba en lo más mínimo si el hombre moría, no podía aceptar que los estudiantes se pusieran en peligro por culpa de los mortífagos. Así que hizo lo único que podía hacer y disparó varios hechizos explosivos poderosos al armario y los redujo a polvo. Ahora sería imposible que alguien lo volviera a utilizar. Decidiendo que ya había pasado suficiente tiempo en Hogwarts y que no quería que lo encontraran, salió de la habitación y se transformó en su forma animada. Salió por el mismo camino por el que había entrado, nadie se enteró nunca de que estaba allí. Solo los gritos furiosos que Draco Malfoy soltó en la sala de los menesteres 2 días después, cuando iba a continuar reparando el armario desaparecido, revelaron que alguien había visitado la habitación de las cosas ocultas. Shinichi estaba aburrido. ¿En serio? ¿Por qué tenía que ir a la escuela primaria otra vez? ¿Por qué no podía estudiar en casa y mejorar en magia? Por un lado, estaba contento de tener suficiente tiempo para aprender a usar su magia ahora. Por otro lado, había estado tan cerca de formar una relación de novio-novia con Ren. También odiaba estar indefenso. Si bien el profesor había podido conseguirle algunas herramientas que eran útiles, como la pajarita transformadora de voz y sus botas de patada de poder, todavía era un niño al que ningún adulto tomaba en serio cuando señalaba algo. Y era irritante ver a Mori haciendo el ridículo. El hombre no podía dejar de gritar conclusiones sin pensar las cosas. Lo peor era que Ran realmente lo extrañaba. La había llamado con su antigua voz, pero hablar por teléfono no podía hacer mucho por ella. Harry había tomado una muestra de su sangre para analizar los efectos del veneno que se había visto obligado a tomar. Realmente esperaba que pudieran encontrar un antídoto para el veneno pronto. Odiaba ser un niño de nuevo. Usaría la ventaja de aprender su magia, pero buscaría cualquier pista para encontrar a esos hombres de negro y se aseguraría de que los encerraran en prisión de por vida. Un efecto secundario interesante de su nueva edad fueron los intentos de la hija de la vecina de Harry, Ayumi, y sus amigos Genta y Mitsuhiko de involucrarlo en sus pequeñas aventuras. Habían sido un poco molestos, pero él los había acompañado a la supuesta casa fantasma que Ayumi había encontrado, solo para verse involucrado en un nuevo caso. Una madre estaba encarcelando a su hijo para protegerlo de la persecución de la ley por matar a su padre en un ataque de ira. Y después de eso tuvo que disuadir a los niños de investigar su propia casa. Finalmente sonó la campana liberadora y Shinichi emprendió su camino a casa. O mejor dicho, su camino a la casa de Harry. Continuarían con su entrenamiento mágico. Hoy habían planeado hacer transformaciones. Podía ver los usos de esta rama de la magia en su profesión elegida, incluso si tendría que tener cuidado para que ninguna persona no mágica descubriera que podía hacer magia. Afortunadamente, todavía no estaba registrado como mago en Japón, por lo que nadie se enteraría de su envejecimiento involuntario. Y gracias a las protecciones, nadie detectaría la magia de menores de edad. Entró con la llave que Harry y Sirius le habían dado antes de que Sirius viajara a Gran Bretaña para buscar los Horrocruxes que Voldemort había creado para obtener la inmortalidad. Si su propia vida no hubiera cambiado por completo de un momento a otro, habría tenido problemas para entender cómo Harry podía lidiar con su vida. Era una locura creer que un adolescente solo sería capaz de vencer a un mago despiadado y experimentado.
Sin mencionar al pequeño grupo de secuaces locos de dicho maníaco. Estaba tan contento de que los magos y brujas japoneses parecieran tener habilidades lógicas. De lo contrario, se volvería loco. No podía imaginarse vivir entre personas que no tenían ni una pizca de lógica y eran incapaces de admitir que las cosas eran más fáciles de entender con algo de lógica. Si bien la magia no siempre era lógica, gran parte de ella lo era. La magia seguía principios que, si los entendías, te permitían captar conceptos avanzados fácilmente. Harry no había llegado todavía y Shinichi dejó su mochila en el suelo y se dirigió a los estantes donde se guardaban los libros de magia. Sirius había transfigurado las tapas de los libros para que parecieran novelas de ficción, de modo que nadie que entrara en el apartamento sospechara. Tomó el libro de primer año de transformaciones y comenzó a preparar los materiales que utilizarían hoy. Había descubierto que las transformaciones eran un área compleja de la magia que requería una comprensión profunda de la teoría antes de poder ser bueno en la parte práctica. Podía hacer los ejercicios básicos como transfigurar una cerilla en una aguja, un trozo de papel en una toalla del mismo tamaño y algunas otras cosas. Harry había explicado que adoptarían un enfoque diferente al de Hogwarts y que dejarían los molestos ensayos en paz porque no sabían cuánto tiempo les quedaba hasta encontrar un antídoto para el veneno. Habían terminado la mitad de los libros de primer año que Harry había conservado en solo 3 semanas. Practicaban todos los días después de la escuela, excepto los miércoles y viernes, porque los miércoles Harry tenía escuela hasta tarde en la noche y los viernes Ran insistía en que Shinichi volviera temprano a casa para cenar porque su padre solía salir a jugar mahjong esos días. Una de las principales ventajas de Harry era haber heredado el enorme talento de su padre con la transformación. Le había explicado que, si bien debía comprender a fondo los fundamentos de la teoría, había que dominar primero el núcleo de todas las transformaciones: la visualización. Si imaginabas correctamente cómo sería la transformación de una cosa en otra, te resultaría más fácil dominar la transformación. Así que Shinichi se llevaba partes de los textos a casa, disfrazados de trabajos de sus clases de primaria para cualquiera que no estuviera conectado al hechizo, y los estudiaba por las tardes. Después de todo, hacer los deberes de la escuela solo le llevaba 15 minutos como máximo cada día y Shinichi simplemente no podía fingir que hacía los deberes sin nada real que hacer durante ese tiempo. Incluso Ran se daría cuenta de eso. Era algo que Harry nunca había entendido bien con el método de Hogwarts. Su maestra, la profesora McGonagall, nunca le había explicado que tenían que ver realmente el objeto en el que querían transfigurar el objeto inicial dentro de sus mentes. Harry, que siempre hacía las cosas a su manera instintiva, había descubierto el método desde el principio. Durante las lecciones se mantenía discreto, pero durante sus sesiones de entrenamiento 2 veces por semana por la noche, probaba el método que mejor le funcionaba. Una vez que lo había descubierto, podía hacer hechizos fácilmente. Shinichi había notado que su trabajo con hechizos había mejorado mucho después de que consiguió que le funcionara. Shinichi también se unió a Harry en su entrenamiento de artes marciales, ya que el entrenamiento físico aumentaba el poder del núcleo mágico de una persona. Un cuerpo más fuerte era capaz de manejar más magia y sentían que necesitaban todas las ventajas que pudieran obtener. Todavía le gustaba más jugar al fútbol, pero simplemente era aburrido jugar con los niños de su edad actual. Era demasiado bueno para ellos. Y los adolescentes mayores no dejaban que un niño jugara con ellos y su cuerpo no tenía la fuerza para ello. Harry llegó 10 minutos después y comenzaron la siguiente parte de sus lecciones: escarabajos convertidos en botones. La tarde pasó rápido y no solo consiguieron que el escarabajo hiciera ejercicios con botones, sino que también empezaron a cambiar objetos que no eran del mismo tamaño. Fue un poco más difícil, pero como Shinichi era muy bueno comprendiendo la parte teórica con la ayuda de Harry, al final lo consiguieron. Harry decidió llevarse a Shinichi a casa porque parecería sospechoso que un niño de 6 años corriera solo por Tokio. No querían que la policía se interesara por ellos. Shinichi necesitaba pasar desapercibido para no llamar la atención de los hombres de negro. Finalmente llegaron a la agencia de detectives y Harry se despidió de Shinichi y le dijo que vendría pasado mañana a las 10, ya que era sábado. Shinichi estuvo de acuerdo y subió a encontrarse con Ran. Cuando Harry fue a buscar a Shinichi el sábado por la mañana, las cosas no salieron como él había planeado. Ran estaba frenética porque una de las antiguas clientas de su padre, una chica llamada Masami Hirota, aparentemente había desaparecido y ahora quería encontrar a la chica.
A Mori le habían encomendado la tarea de encontrar al padre de la chica y con la ayuda de una de las pistas infantiles de Conan y las deducciones de Ran habían encontrado al hombre, que obviamente estaba atónito de volver a ver a su hija. Ari pronto fue informado de los detalles por Shinichi y se dispusieron a encontrar a Masami con las gafas de radar que el profesor le había dado a Shinichi para su nuevo truco. Shinichi había colocado accidentalmente un botón que se pegaba en su reloj, por lo que debería haber sido fácil encontrarla. No la encontraron a ella, sino a un hombre enorme en una sala de pachinko, y Ari y Shinichi decidieron investigar un poco más. Todo se volvió más sospechoso cuando resultó que la chica nunca había existido realmente. Ahora se dirigían a un hotel de donde provenía la señal. ¿También tienes la sospecha de que este caso no es lo que pensaste que sería? Ari le preguntó discretamente a Shinichi mientras Mori entretenía al otro detective que habían encontrado durante su investigación y que también había sido encargado de encontrar al hombre que ahora estaba muerto. Sí. Esto parece cada vez más un golpe de estado fallido en el que el muerto es cómplice de los otros dos. ¿Recuerdas el robo de 1.000 millones de yenes de hace un tiempo? Creo que aquí dimos con los culpables, dijo Shinichi. Estoy de acuerdo, pero hacer que esos idiotas se den cuenta de que será complicado. Como no estuve involucrado en el primer caso en el que se encontró al hombre, no estoy en la mejor posición para resolver esto. Y ya sabes lo que piensa Mori sobre los detectives de la escuela secundaria. Mientras no tengamos pruebas absolutas, no hará nada de lo que sugiera, se quejó Ari. Lo sé, piensa en cómo me siento todo el tiempo cuando él rechaza mis comentarios como si fueran el balbuceo inútil de un niño, respondió Shinichi. Estaban frente al ascensor cuando salió una mujer que empujaba un carrito con 4 maletas. Se cayeron del carrito y Mori y el otro detective la ayudaron a ponérselas de nuevo. La mujer se disculpó por el percance y luego siguió su camino. Tomaron el ascensor y finalmente estuvieron en la puerta de la habitación 802, la habitación que habitaba el hombre que buscaban. Mori golpeó la puerta con furia cuando la puerta simplemente se abrió. La imagen que encontraron fue espantosa. El hombre estaba muerto. Una breve investigación del cadáver reveló el olor a almendras de la boca del hombre, lo que dejó una sola conclusión: había sido envenenado con cianuro. Las cajas vacías que había a un lado eran una pista que Ari y Shinichi interpretaron inmediatamente como la prueba que necesitaban para respaldar su teoría de que esto era más de lo que parecía en un principio. La confirmación del inspector Megure de que el señor Hirota, la primera víctima, no se había casado y nunca había tenido una hija consolidó la sospecha. Masami Hirota, la chica a la que habían buscado, era en realidad una de las 3 que cometieron el robo. Ari inspeccionó el cadáver y se dio cuenta de que todavía estaba caliente, por lo que el asesinato no podía haber ocurrido hace más de media hora. Shinichi entonces lo supo. La mujer en la escalera mecánica había sido Masami. Se había quitado el disfraz y no la habían reconocido. Los rasgos faciales habían sido similares. Shinichi rápidamente le hizo saber a Ari. Salieron de la habitación, donde Mori y el otro detective habían llamado a la policía y trataron de llegar a la mujer antes de que pudiera escapar. Afortunadamente, Ran no los notó cuando se fueron. Atraparon a la mujer tomando un taxi frente al hotel y gracias a Ari lograron que el siguiente la siguiera. Un hechizo de confusión silencioso fue todo lo que necesitó el siguiente hombre que esperaba un taxi para dejarlos pasar. La fama de Ari como parte del dúo de detectives Kudo/Black ahora era realmente útil. El conductor ni siquiera preguntó por qué debería seguir al otro taxi. La mujer dejó su taxi en el puerto. Corrieron por los caminos entre los contenedores de envío buscándola. Oyeron un disparo amortiguado y finalmente Shinichi la encontró cuando ella se cayó, sangrando de su boca. No había nadie cerca, pero la mujer tenía claramente una gran herida en el estómago. Shinichi intentó detener el flujo de sangre presionando sus manos sobre su estómago, pero era demasiado y tenía sangre por todas sus manos cuando las miró. Ari decidió darle un buen uso a sus nuevas habilidades. No había nadie cerca y, por lo tanto, podía usar magia para salvar a la mujer. Sacó su varita y le lanzó un hechizo de éxtasis. Eso la mantendría con vida hasta que llegaran los curanderos. Gracias a Merlin, en Japón había un número de emergencia para curanderos como en el mundo mugle. Llamaré a una ambulancia. Por favor, intenta aguantar, le dijo Ari a la mujer. No sirve de nada, moriré de todas formas. La herida es demasiado grave. ¿Qué haces aquí? Te conozco, pequeño, estabas en la agencia de detectives. ¿Cómo es que estás aquí? Preguntó, obviamente sin haber notado nada sobre el hechizo de Ari.
Coloqué accidentalmente un transmisor en tu reloj y cuando desapareciste tratamos de encontrarte. Encontramos al tipo enorme, de quien obviamente era el reloj, siguiendo la señal. También descubrimos que ustedes tres eran los culpables del robo de 1.000 millones de yenes, explicó Shinichi. La ambulancia está en camino, dijo Harry. ¿Quiénes son ustedes dos?, preguntó ella. Conan, no, mi nombre es Shinichi Kudo y él es Harrison Black, le dijo Shinichi. He oído hablar de ti. Es irónico, ahora todos los que fuimos contratados para el robo estamos muertos, Kenzo por su habilidad al volante, el tipo fuerte por el trabajo duro y yo por la planificación. La organización me ha engañado. ¿La organización?, preguntó Shinichi. Sí, esa gran y misteriosa organización. Como soy un pez pequeño y de bajo nivel, no sé mucho más que todos visten de negro, admitió. ¿Negro?, gritó Shinichi. ¿Puedes describir a tu asesino?, preguntó Harry, viendo claramente la sorpresa en el rostro de Shinichi. Esta podría ser una pista importante para su caso. Un hombre de pelo largo de color castaño claro y un hombre corpulento con gafas de sol. Ambos llevan trajes y sombreros negros. El hombre de pelo largo también lleva un abrigo largo negro. Ella agarró la mano de Shinichi cuando él estaba más cerca de ella. Escúchame, por favor. Las maletas están en la recepción del hotel. No quiero que se lleven el dinero. Quiero que las encuentres antes que esos cerdos. No quiero que me utilicen más. Confío en vosotros, jóvenes detectives. Luego ella se calló y se quedó quieta. No te preocupes, usé un hechizo de éxtasis. Ella sobrevivirá y luego podremos obtener más información de ella. Si bien sus heridas son graves, no están fuera del alcance de los curanderos mágicos, especialmente los que están aquí en Japón, le aseguró Harry a Shinichi. Estarán aquí en cualquier momento. Están usando mi móvil como un faro para aparecerse aquí. Fiel a la palabra de Harry, 3 sanadores aparecieron en la escena y pronto se pusieron a trabajar, tratando las peores heridas. Harry habló con los sanadores de que no le diría nada a la policía sobre esto. Si bien ella era un sujeto de un crimen, obviamente también era un objetivo de la misma organización de la que Shinichi se estaba escondiendo. Si el informe decía que había sobrevivido, no sería bueno. Entonces dejaron el robo de 1 millón de yenes sin resolver en una parte, incluso si sabían que no era del todo correcto, pero realmente necesitaban más información. Después de todo, recuperarían el dinero y, por lo tanto, la peor parte de este crimen, hasta donde sabía la policía, estaría hecha. Encontraron el dinero donde la mujer había dicho que estaba. Harry le dijo a Ran que llevaría a Shinichi a casa y trataría de ayudarlo con las cosas que había visto hoy. Ran estuvo de acuerdo porque Harry tenía más experiencia con las cosas que alguien veía en las escenas del crimen y también era primo de Conan. Harry simplemente llevó a Shinichi a la sala de entrenamiento con el saco de boxeo y le dijo que lo soltara. Shinichi golpeó la bolsa repetidamente hasta que ya no pudo levantar los brazos. Estaba frustrado. Si bien se estimaba que la mujer sobreviviría, los curanderos les habían dicho que probablemente estaría en coma durante 2 meses. Eso significaba que antes de que despertara de nuevo no habría forma de obtener más información. Supongo que eran los mismos 2 tipos que conociste en Tropical Land, afirmó Harry. Sí, la descripción coincide. Solo quiero que paguen por sus crímenes. Quiero recuperar mi vida. Quiero decirle a Ran lo que siento. Es muy duro verla fingir que no le duele que haya desaparecido. Lo sé, pero por el momento tenemos las manos atadas. No sabemos cómo localizar a la organización. Necesitamos más información. Usaremos el tiempo para hacerte más fuerte y descubrir más sobre ellos. Parecen operar desde las sombras. Bueno, eso es algo que también sé hacer. Y tengo la ventaja de poder usar magia. Dudo que ellos puedan hacer eso. Ambos se quedaron sentados en silencio durante un rato. Finalmente, Harry decidió preparar algo para comer. Decidió optar por algo simple y rápido, así que hizo unos panqueques sencillos, puso mermelada en la mesa y los 2 chicos los comieron en silencio. Contemplaciones. Sirius sufría un importante jet lag. La diferencia horaria entre Inglaterra y Japón no era divertida si tenías que lidiar con ella. Pero estaba muy contento con su viaje. Había destruido el relicario y la diadema en Hogwarts, había descubierto, al escuchar las conversaciones de algunos miembros de la Orden, que el mob sufría una enfermedad desconocida en su mano, que de alguna manera se había vuelto completamente negra y les parecía muerta, y había logrado que los goblins hicieran una búsqueda en todas las bóvedas de los mortífagos. Realmente ayudó que Harry y él fueran 2 de los clientes más ricos que tenían los goblins.
Afortunadamente, solo faltaban pequeñas cantidades del dinero de Harry y se las habían llevado cuando Molly Weasley había conseguido oro para Harry antes de su cuarto y quinto año en Hogwarts, cuando él le había dado su llave por un día cada uno. Debido a las restricciones implementadas, todas las bóvedas fiduciarias tenían que evitar que el niño en cuestión gastara demasiado dinero a la vez. Después de todo, las bóvedas fiduciarias estaban destinadas a cubrir los gastos del niño y enseñarle a manejar una cantidad determinada de dinero, una parte muy importante del crecimiento de las familias de sangre pura. Ella no podía obtener más de 200 galeones para ella cada vez. Sirius se enfadaba porque la familia que Harry había empezado a considerar como suya le robara, pero los habría ayudado si se lo hubieran pedido. Después de todo, así era Harry. Estaba muy contento de que los duendes se negaran vehementemente a dejar que alguien hiciera transacciones en cualquiera de las bóvedas de los Potter sin la llave. La bóveda familiar había estado sellada hasta que Harry cumpliera 17 años o se emancipara. La única bóveda a la que se podía acceder parcialmente era la de las reliquias, y las cosas solo se podían ver en la bóveda, lo que se hizo principalmente para que el heredero tuviera acceso a los libros de la biblioteca familiar. La bóveda fiduciaria se llenaba hasta el límite de 1000 galeones, divididos en galeones, sicles y knups cada año en el cumpleaños de Harry. Pero de lo contrario, no se habría podido sacar dinero. Y Harry fue lo suficientemente inteligente como para mantener siempre su llave a salvo y no dejarla tirada por ahí. Sirius estaba seguro ahora de que Ron había tratado de encontrar la llave durante los años escolares, pero Harry le había dicho que había aprendido un pequeño hechizo muy útil en su segunda semana de escuela, que le permitía hacer una capa secreta en su baúl. Después de todo, haber crecido con los Dursley, que siempre le habían quitado el dinero que Harry ganaba con trabajos ocasionales en el vecindario, le había hecho entender la necesidad de ocultar cualquier cosa valiosa. Y cómo robarle el dinero a Vernon. Si Harry quería, era un ladrón realmente consumado. Pero solo lo hacía si su víctima realmente lo merecía. Harry era demasiado amable y respetuoso de la ley normalmente. A principios de su primer año, Ron no había sido tan audaz como más tarde, cuando se había establecido su amistad. Así que no se había atrevido a buscar la llave en el baúl de Harry. Sirius no tenía dudas de que si hubiera encontrado la llave, Molly Weasley la habría usado para retirar dinero para gastos para Harry sin que él se diera cuenta. Harry se había arrepentido mucho de no haber comprado un baúl adecuado antes de empezar la escuela, pero sospechaba que Dumbledore se había asegurado de que Hagrid lo mantuviera alejado de aquellas cosas que podrían haber hecho que Harry se le escapara de las manos. Solo había cambiado de modelo el verano anterior al tercer año, cuando se había quedado en el callejón Diagon. El baúl era algo que permitía a algunos de los espías pagados por Dumbledore echarle un buen vistazo cuando Harry estaba durmiendo o ausente de su dormitorio. Un modelo de alta calidad le habría dado a Harry más posibilidades de evitar que otros buscaran en sus cosas. Y Harry había guardado en secreto que poseía un modelo así. Nadie en Hogwarts sabía que tenía 4 compartimentos más en su baúl de los que decía que tenía. Afortunadamente, el sombrero seleccionador realmente sabía de qué estaba hablando cuando dijo que a Harry le iría bien en Slytherin. El chico era demasiado astuto para sus oponentes. Y ellos nunca lo supieron. Crecer con esos despreciables Dursley le había enseñado una cosa a Harry: no esperes que los adultos te defiendan. Todos esos adultos muggles en Surrey tenían que haber sido ciegos o completamente desinteresados en el bienestar de un niño pequeño. No, los vecinos incluso habían fomentado el trato estricto que los Dursley llamaban su trato con Harry. Vernon y Petunia eran maestros en mantener una fachada perfectamente normal. Un niño tenía que aprender disciplina y que no se conseguían cosas gratis, eran algunas de sus razones habituales, que los vecinos tomaron al pie de la letra y también creyeron que Dudley se regía por los mismos valores. Harry había mostrado claros signos de ser un niño maltratado y abandonado y nadie había hecho nada al respecto. Después de todo, ¿qué clase de niño aceptaría irse a vivir con su padrino después de haberlo conocido apenas una hora antes y haber creído durante un año que dicho padrino había traicionado a sus padres? Después de que Harry se mudara a la sede antes de su 5º año, Sirius se sentó con Harry una noche con una taza de chocolate caliente con un poco de whisky de fuego y le pidió al chico que le contara realmente lo que había sucedido en su vida. Los aposentos privados de la familia eran fantásticos a veces. Necesitaba saberlo todo para poder ayudar realmente a Harry y estaba seguro de que Harry nunca se había sincerado y le había contado a alguien sobre su vida. Claro que había dejado escapar pequeñas cosas de vez en cuando, pero nadie conocía la imagen completa, el niño real detrás de la máscara cuidadosamente creada.
Habían tardado 5 horas en llegar al fondo de todo, pero Harry había hablado. Le había contado lo primero que recordaba de vivir con los Dursley. Los gritos, que era una de las razones por las que odiaba gritar a la gente y siempre había tenido problemas de confianza. Lo pronto que se había visto obligado a hacer las tareas domésticas para los Dursley. Sirius había tenido que esforzarse para mantener la calma cuando escuchó que Harry tenía que trabajar para ganarse la vida cuando tenía 4 años. Hubiera sido perjudicial impedir que Harry hablara. Tenía que salir. Como había sido para él cuando James lo había acorralado durante su 6º año y habían pasado una noche entera en la cocina con un solo elfo doméstico para mantener el chocolate caliente. James había sido quien le había hecho darse cuenta de que, aunque su familia no lo quería y no podía hacer nada al respecto, tenía amigos que se preocupaban por él y serían su familia en lugar de sus parientes de sangre. Que era una buena persona, a pesar de todos sus defectos. Había sido después del horrible evento con Snape. Se había horrorizado por lo que había hecho. No solo había sido peligroso para Snape, sino que también podría haber matado a Remus si hubiera mordido a Snape. Había sido tan estúpido. Los otros merodeadores habían mostrado sus sentimientos sobre esto claramente, pero también lo habían perdonado al final. Pero realmente no había pensado que Snape pudiera ser tan estúpido como para perseguir a un hombre lobo transformado y estaba seguro de que el bastardo viscoso al menos había tenido una sospecha. Había jurado no volver a ser tan estúpido y proteger siempre a sus amigos. Esa había sido una de las principales razones por las que había sugerido que él sería el señuelo para mantener a James, Lily y Harry a salvo mientras estuvieran escondidos, pero no había sospechado que Peter fuera el traidor. Harry había continuado su relato contando cómo lo habían obligado a hacerse el tonto en la escuela para no ser castigado en casa por obtener mejores notas que Dudley. La única que lo había descubierto era la vieja bibliotecaria de su escuela primaria. La biblioteca era su santuario donde Dudley nunca lo buscaría. La anciana, que se había jubilado un año antes de que Harry fuera a Hogwarts, siempre se había preguntado cómo un niño que prácticamente devoraba libros podía tener tan mal desempeño en sus clases. Había observado a Harry y había visto las razones por las que lo hacía. Podía entenderlo, pero no tenía pruebas de que los Dursley abusaran de Harry. Aunque Petunia era una desagradable cabrona, era lo bastante inteligente como para ocultar sus huellas. Harry nunca mostró signos de abuso físico, pero el abuso iba más allá de golpear a un niño. Y las palizas que Dudley le daba con su pandilla eran bastante malas de por sí, pero no eran nada que ella pudiera haber hecho. Los Dursley siempre libraban a Dudley de los castigos, después de todo, él era solo un niño un poco enérgico en su opinión, y después de un tiempo se dio cuenta de que Harry solo sufría más cuando los Dursley se enteraban de cualquier fechoría de su querido hijo. Así que recurrió a la única ayuda que podía darle a Harry. Ella le dijo cómo alejarse de los Dursley lo más rápido que pudiera. Buscó leyes sobre la emancipación de menores y qué se requería para que un menor pudiera hacerlo y cuándo podría sucederlo más pronto. Todo esto condujo a la aprobación de los exámenes de nivel O, el equivalente Muggle de los Timo mágicos. Si un menor aprobaba con notas lo suficientemente altas y podía demostrar que podía sobrevivir económicamente o que tenía una beca para una escuela donde pudiera ir a los niveles A, se podía hacer. Normalmente, al menor se le daba un año para demostrar que la decisión de las autoridades era correcta, con el apoyo de un mentor. Si esto salía bien, la emancipación estaba garantizada. Y a partir de entonces, Harry había estudiado con el bibliotecario y había desarrollado su propio plan, más intrincado. Intentaría conseguir una beca en un internado de un año para alejarse de los Dursley tan pronto como fuera a la escuela secundaria, donde estaría lejos de Dudley y tendría algo de tiempo para demostrar que no era un idiota. Estaba muy por delante de todos sus compañeros de clase cuando terminó la escuela primaria. Luego llegó la carta de Hogwarts y le dio a Harry la posibilidad de escapar de los Dursley la mayor parte del año. Solo tenía que regresar durante las vacaciones de verano. Y tal vez podría encontrar una manera en el mundo mágico de alejarse completamente de ellos antes de lo que había pensado. Lamentablemente, eso no era posible, pero tenía el mismo margen de tiempo que antes de descubrir que era un mago. Hasta el final de su 5º año. Si lograba aprobar los Timo, podría obtener su emancipación. Pronto descubrió que quienes lo rodeaban no apreciarían que sobresaliera, por lo que simplemente aprendió lo que necesitaba saber en secreto. Después de todo, eso no era nada nuevo para él. Si bien la MOV esperaba que lograra que Harry se arriesgara más después de enviarle la capa, había sido una herramienta invaluable para aprender todo lo que Harry quería durante la noche.
Restringió esas sesiones a 2 noches a la semana para que nadie sospechara que estaba demasiado cansado. Elegía los viernes por la noche, ya que los sábados no había clases y era normal que los estudiantes se saltaran el desayuno para quedarse en la cama, y los martes por la noche, después de enterarse de que Madame Pince estaba en un club que los bibliotecarios del mundo mágico habían fundado en Londres esas noches. Siempre trataba los libros con cuidado, después de todo, habían sido su refugio durante años y había adquirido un gran respeto por los libros durante ese tiempo. Incluso le enviaba a Madame Pince pequeños regalos de Navidad anónimos cada año. Solo dormía 2 horas de martes a miércoles, pero después de la lección de Snape sobre las pociones para mejorar la salud, incluso si solo las usarían en su tercer año, simplemente preparaba algunas para su uso y se las arreglaba para pasar esos días sin levantar sospechas. Afortunadamente, la poción era bastante fácil de preparar si se podía seguir una receta. Y conseguir la receta era fácil. Había sacado el libro de la biblioteca durante una de sus sesiones de tarea. Ron no se dio cuenta de nada, solo pensó que Harry usaba el libro para su tarea y copió la receta. Le ayudó el hecho de que tenía doble clase de historia por la mañana durante su segundo año. Nadie sospechó nada malo con que los estudiantes durmieran en historia. Lo peor que Sirius pudo escuchar fueron las aventuras en las que se embarcaron él, Ron y Hermione. La búsqueda de la piedra filosofal era un obstáculo que un estudiante de primer año podía superar. Harry había empezado a sospechar cuando había estado preso en casa de los Dursley ese verano y había tenido mucho tiempo para pensar. Luego el basilisco. ¿Cómo era posible que nadie descubriera lo que estaba petrificando a los estudiantes? ¿Y una niña de 13 años se había topado con él por casualidad? No era probable. Todo el episodio en el que Dumbledore se iba de la escuela era solo otro complot para empujar a Harry en una determinada dirección. En tercer año, su propia huida y el hecho de que Dumbledore de repente decidiera enviar a Remus a Hogwarts. Habría esperado que Remus pudiera encontrarlo más rápido que los demás y lo entregara a la Mob antes de que pudiera decirle algo a Harry. Bueno, Dumbledore había subestimado el impulso de Remus de averiguar la verdad si se enfrentaba a Peter. También había subestimado las habilidades de observación y la capacidad de espionaje de Harry. Después de todo, solo un tonto no se habría dado cuenta del horario imposible de Hermione, especialmente después de que Ron le hubiera señalado que tenía 3 clases al mismo tiempo el primer día, durante el desayuno del primer día, durante el primer período doble de los lunes. Así que Harry había investigado un poco en la primera de sus noches de insomnio de ese año y había encontrado un libro sobre herramientas que tenían que ser aprobadas por el ministerio. Desde entonces supo que Hermione tenía que tener un giratiempo para poder asistir a todas sus clases. Bueno, más de una persona podría usarlo. Durante las vacaciones que había pasado en el callejón Diagon, Harry había visitado Gringotts y preguntó si había más bóvedas que sus padres le habían dejado y si había algún libro dentro de ellas. Los goblins se habían sorprendido de que no supiera sobre su bóveda familiar, ya que le habían enviado declaraciones trimestrales desde su 11º cumpleaños. Esto había llevado a algunas malas palabras masivas por parte de Harry y los goblins, pero habían encontrado una solución al problema. Harry enviaría a Hedwig a Gringotts para obtener sus declaraciones, ya que ella siempre podía comunicarse con él y los goblins simplemente continuarían enviando una segunda declaración de la manera normal para evitar que el que robó sus declaraciones sospechara. Hedwig, su lechuza inusualmente inteligente, le había traído las cartas cuando estaba solo, cosa que Harry lograba hacer durante unos minutos todos los días sin ningún problema. Tenían que dejarlo solo durante un tiempo, o se habría dado cuenta de su extraño comportamiento después de todo. En ese momento, Hedwig se estaba quedando en casa del profesor de pociones de Harry. Mantenerla en medio de la ciudad no era posible en ese momento. Tenían que mantener un perfil bajo y si alguien en el mundo mágico contaba sobre una nueva familia de magos que vivía en Tokio con una lechuza nival, eso podría dar pistas a la Mob sobre su paradero. Pero Hedwig no se quejaba. Harry la visitaba 2 veces por semana cuando iba allí para sus lecciones de pociones y siempre le traía algunas golosinas. También pensaron que a ella le gustaba más vivir allí que en una ciudad donde no podría cazar tan fácilmente. En la bóveda de reliquias de su familia se encontró con el grimorio familiar, lamentablemente no pudo sacar nada de la bóveda o se lo habría llevado consigo y en él encontró un hechizo que copiaba todo, desde libros hasta objetos mágicos, a la perfección con todas las propiedades que tenía el original. Fue desarrollado por uno de sus antepasados que no se había tomado la ley tan en serio. Incluso pasaba por alto los encantamientos de derechos de autor.
Su idea original había sido conseguir su propia biblioteca con los libros que tenía la biblioteca de Hogwarts, pero ahora Harry haría un uso aún mejor del hechizo. Un día de la segunda semana se acercó sigilosamente a Hermione por detrás y le arrojó un pequeño frasco de gas somnífero delante de ella. Solo duraría 5 minutos y no le haría ningún daño, así que no tuvo ningún problema con su conciencia al respecto. Él sabía que ella nunca aprobaría que rompiera las reglas, así que tuvo que hacerlo sin su ayuda. Copió el giratiempo, guardó su copia debajo de su túnica y fue a despertar a Hermione haciendo el papel de amiga preocupada. Hermione nunca se dio cuenta de que ahora tenía su propio giratiempo. Harry lo usaba para el mismo propósito que Hermione. Asistía a más clases con él. Solo usaba su capa de invisibilidad para sentarse en las clases. De esta manera, podía aprender runas antiguas y aritmancia sin que nadie se diera cuenta. También lo usaba para hacer sus deberes e investigar más sobre hechizos interesantes sin estresarse. Nunca entendió por qué Hermione no agregaba otras 2 horas para hacer los deberes de algunas materias en un aula no utilizada. Esa era su forma de hacer los deberes después de todo. Pero probablemente eso hubiera ido en contra de las reglas. Un día, incluso lo había usado para dormir más después de haber quedado completamente exhausto en cuarto año mientras intentaba resolver el acertijo de la segunda prueba. Eso había sido frustrante. No había dormido nada esa noche y básicamente estaba dormido mientras estaba despierto gracias a una poción vigorizante que funcionaba mucho mejor que la poción de pimienta para mantenerlo despierto. Lamentablemente, había límites a lo que el cuerpo de un mago de 14 años podía soportar. Entonces, Harry había tomado el giratiempo, retrocedió 8 horas y durmió durante 7 horas y media. Después de una buena ducha y ponerse una túnica limpia, estaba listo para enfrentar el resto del día. Los demás solo notaron que había estado ausente durante 5 minutos, por lo que se había excusado para ir al baño. Así era como se usaba correctamente una herramienta útil como un giratiempo. En su opinión, las reglas se hicieron para encontrar formas de evitarlas sin lastimar a nadie. Sirius estaba realmente orgulloso de Harry por esta declaración. Harry también había hecho un buen uso de sus habilidades con el Parcel. Después de todo, ¿por qué iba a dejar que se desperdiciara la instalación de entrenamiento perfecta para él? Se había colado en la Cámara de los Secretos al menos 3 veces por semana usando el giratiempo para practicar los hechizos que había buscado. Como la cámara estaba completamente fuera del control de Dumbledore, era perfecta para él. Myrtle estaba más que feliz de no decirle a nadie que bajaba allí regularmente si hablaba con ella durante unos minutos cada vez que bajaba. Y ella había sido una buena fuente de información sobre Tom Riddle cuando estaba en la escuela. Siempre era bueno conocer a tu enemigo. También leyó un libro sobre cómo matar bestias peligrosas. El que matara a la bestia tenía derecho a cosechar el cadáver. Harry había conseguido muchos litros de veneno, varios metros de piel, las fibras del corazón podían usarse para varitas, etc. Les había dado a los goblins la tarea de vender las cosas que había logrado cosechar al mejor postor. Su bóveda se había llenado bastante bien con esto. Les había dicho a los goblins que pusieran el dinero principalmente en su bóveda familiar, ya que su bóveda fiduciaria tenía que parecer normal para los forasteros si alguna vez necesitaba enviar a alguien a buscar dinero para él. Se alegró de haber pensado en la precaución, ya que la señora Weasley había conseguido sus suministros para el cuarto año debido a las finales de la Copa Mundial de Quidditch. Como ahora sabía que ella había estado involucrada en la conspiración, habría informado a la Mob si la bóveda fiduciaria de Harry hubiera estado llena con las ganancias de la venta del basilisco. Sirius pensó que Mob debía haber sido ajeno al hecho de que Peter estuvo en Hogwarts todo el tiempo. De lo contrario, simplemente habría matado a la rata y se habría olvidado de una eventual revelación de la verdad. Mob debe haber estado contento de asegurarse de que Harry y Sirius estuvieran separados después de que Peter se escapara. Después de todo, podía fingir ser el bueno, pero no podía obligar al ministro a ver la verdad. Sirius huyendo no era peligroso para sus planes. Después de que Voldemort regresara después del fiasco del torneo de los 3 magos, que le impuso a Harry en lugar de sacarlo como tenía el poder de hacerlo como su guardián mágico en la escuela, encarceló a Sirius en su propia casa, siendo felizmente ignorante de la última parte de la búsqueda de emancipación de Harry. Tanto Sirius como Harry sabían que necesitaba emanciparse lo antes posible. Si bien a Sirius le hubiera encantado ser el tutor de Harry, no podía hacer el trabajo mientras fuera un criminal convicto a los ojos del Ministerio de Magia británico. Nunca le concederían la custodia.
Entonces, cuando se le presentó la oportunidad de escapar de su prisión, decidieron a través de los espejos que actuarían de inmediato. A Sirius le había llevado semanas conseguir que Harry no se sintiera culpable de la relación desastrosa con los Dursley. Realmente le habían lavado el cerebro. Con mucha paciencia y la promesa de que Harry nunca tendría que volver con ellos, finalmente había comprendido que podía dejar atrás el pasado. Harry y Shinichi estaban sentados en una habitación de hotel frente a los sonrientes padres de Shinichi. Ambos chicos miraban con el ceño fruncido a los adultos. Shinichi había llamado a Harry después de que éste hubiera logrado escapar de su secuestrador, quien se había hecho pasar por la madre de su identidad falsa para Rani Kogoro, que había sido Yukiko disfrazada, para planear cómo obtener más información sobre la organización negra y posiblemente el veneno que había encogido a Shinichi. Su plan había sido bueno y habían logrado colarse en la habitación donde se llevaba a cabo la reunión. El hecho de que Harry pudiera desilusionarlos a ambos cuando estaban en una situación difícil en el suelo fue realmente útil para su plan. Habían llamado al servicio de habitaciones de la habitación en la que habían localizado a los criminales y habían usado la distracción para colarse en la habitación. Harry se había colado en el baño y Conan se había escondido en el armario. Al final, el hombre enmascarado había encontrado a Shinichi en el armario y parecía que estaba a punto de dispararle. Harry había tomado medidas y le había dado una patada al hombre enmascarado para que el arma cayera tristemente frente a la mujer. Se habían sorprendido mucho cuando Harry logró desarmar a la mujer también con un hechizo de desarme silencioso. Pero cuando Harry protegió a Shinichi e inspeccionó el arma, descubrió que era una falsificación muy realista. Entonces el profesor y los padres de Shinichi se quitaron sus disfraces, lo que condujo al actual concurso de miradas deslumbrantes. Vamos, muchachos, solo teníamos que asegurarnos de que vieran el peligro de este descabellado intento suyo de ir contra la organización por su cuenta, explicó Yusaku. Pero estoy muy orgulloso de ti, Shinichi. Encontraste todas las pistas y lograste encontrar al culpable. Me pregunto cómo habrías logrado salirte con la tuya con tu magia de menor de edad sin otra bruja aquí, se preguntó mirando a Harry. Estoy emancipado, así que puedo usar la magia sin repercusiones. Y proteger a otros contra criminales cae dentro de los vacíos legales del estatuto de secreto. Especialmente si no hay otros testigos. Si realmente hubieran sido criminales, los habrían interrogado bajo un hechizo de la verdad y luego los habrían borrado del mapa. No hay riesgo de exponer el mundo mágico. Y no nos digas que no sabemos en qué nos estamos metiendo. Estoy acostumbrado a luchar por mi vida. Lo he hecho durante casi 6 años. Desde que volví al mundo mágico a los 11 años. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Yukiko interesada. Déjame decirlo así. Shinichi es, como te escribimos, un mago poderoso, pero Dumbledore, o Mob como me gusta llamarlo, vinculó sus poderes, lo que habría llevado a la muerte de Shinichi al alcanzar la adultez mágica. El mismo Mob ha jugado con mi vida desde el momento en que mis padres murieron en 1981. Me colocó con parientes abusivos y cada año en Hogwarts me vi obligado a enfrentar otro de sus locos planes de entrenamiento. Yukiko tuvo problemas para mantener la calma. Nadie amenazó a su hijo y logró escapar. Algo en Shinichi debe haberlo preocupado, aún no sabemos qué es, pero tenemos la intención de averiguarlo. Tarde o temprano, Mob descubrirá que su pequeño plan para deshacerse de Shinichi ha fracasado y podría venir a buscarlo. En este momento está demasiado ocupado luchando contra Voldemort en Gran Bretaña, pero no sabemos cuánto durará eso. Podría simplemente irse escondido para obtener más ayuda internacional para la lucha contra Voldemort y podría venir aquí. Entonces, ¿quieres enfrentarte a un sindicato criminal, a un terrorista mágico y al manipulador más poderoso de la historia británica reciente? Disculpa, pero no me gusta nada tu plan, dijo Yusaku. Me encantaría ser una adolescente normal, créelo. Pero lamentablemente no lo soy. De alguna manera tengo esta conexión con Voldemort a través de mi cicatriz, tengo una profecía, que realmente me gustaría escuchar en su totalidad, sobre mi cabeza, mi mejor amigo de alguna manera representa una amenaza suficiente para Mod como para venir aquí a Japón solo para bloquear sus habilidades mágicas, mi padrino fue incriminado y dejado pudrirse en Azkaban por Mob solo por la razón de que Mod quería tener control total sobre mi vida. Voldemort no dejará de intentar matarme, así que no puedo esconderme aquí y olvidarme de él. Tendré que entrenar hasta que pueda enfrentarlo y matarlo. No me gusta, pero no tengo otra opción. La organización también intentará matarnos a ambos si descubren que Shinichi sigue vivo. No importará si se muda a Estados Unidos contigo.
Él representa una amenaza para ellos con todo lo que sabe y la organización mata a cualquiera que pueda saber algo. Así que tampoco podemos evitar ese problema. Solo podemos prepararnos lo mejor que podamos. Como deberías saber por tus estudios de pociones, señora Kudo, es más difícil encontrar un antídoto para un veneno sin el veneno que si tienes una muestra. Así que intentar poner nuestras manos en el veneno sería realmente beneficioso para nosotros, dijo Ari irritado. Busaku y Yukiko se miraron el uno al otro, contemplando la situación. Tanto Ari como Shinichi estaban decididos a resolver este caso con la organización y tenían buenas razones para encargarse también de los otros dos problemas. Sabían que, además de Ran, Shinichi nunca había tenido verdaderos amigos cercanos. Todos eran solo conocidos. Ahora tenía un verdadero amigo que era como él y comprendían que no quería dejar a Ari solo en su búsqueda. Esos dos eran buenos el uno para el otro. Está bien, aceptaremos tu decisión, Shinichi. Pero me pondré en contacto con algunos de mis amigos de la Interpol y los pondré a trabajar en el caso también. Sería mejor obtener la mayor cantidad de información posible sobre esta organización, dijo Yusaku. Shinichi sabía que era lo mejor que recibiría de sus padres y asintió. Los 2 días siguientes, Shinichi y Ari los pasaron con Yukiko y Yusaku Kudo. Los padres de Shinichi les contaron más sobre cómo Yukiko había decidido no asistir a una escuela mágica sino a una Moogle porque siempre había querido convertirse en actriz y simplemente había más oportunidades en el mundo Moogle. Había recibido tutoría en magia básica, pero no era excepcional en su uso. Tenía sus éxtasis en encantamientos, transformaciones y pociones, pero ninguna otra. Esas 3 la ayudaron más con su trabajo después de todo. Además, había sido muy buena amiga de Eri Kisaki, la madre de Ran y no había querido ir a una escuela diferente a la suya. Así que sus padres habían cedido y la habían dejado ir a la escuela Moogle siempre y cuando obtuviera al menos 5 timo y 3 éxtasis. Ella había hecho exactamente eso. Sus timo fueron en encantamientos, transformaciones, pociones, runas antiguas, idiomas, historia mágica, historia Moogle y herbología. Sus padres habían estado satisfechos con sus resultados y habían apoyado a su hija. A Ari le gustó conocer a los padres de Shinichi. Si bien no entendía por qué habían dejado a Shinichi solo mientras iban a los Estados Unidos, podía ver que lo amaban profundamente. Tal vez tenía algo que ver con la terquedad de Shinichi. Su madre probablemente era la razón de eso. Podía ser increíblemente terca si se proponía algo. Una cosa que les enseñó los conceptos básicos fue el disfraz no mágico que podía engañar a todos. Sus máscaras eran increíbles. Y podía imitar voces muy bien. Definitivamente era una habilidad que valía la pena aprender. Una vez que fueran a Inglaterra, sería invaluable poder disfrazarse sin magia, por lo tanto, no alertar a los mortífagos o a la mafia. Fue un poco incómodo llevar a Shinichi de regreso a Ran. Yukiko aprovechó la oportunidad para avergonzar un poco a su hijo. También logró encontrar una excusa plausible por la que preferiría que Conan se quedara con Ran y Kogoro en lugar de Simon y Harrison. Simplemente le dijo que un niño pequeño estaba mejor si había alguna influencia femenina en la casa. Si bien Simon había logrado hacer un buen trabajo con Harrison, ella también sabía con qué frecuencia tenía que realizar viajes de negocios. Ran, feliz de elevar los problemas de la preocupada madre, aceptó cuidar de Conan. Y mientras se pagaran los costos, a su padre tampoco le importaba.